saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos encontramos iniciando la semana en este lunes 28 de octubre del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, vámonos de lleno a la información porque simplemente en esta mesa de análisis hacen trizas todos los argumentos de la oposición, hacen pedazos los llantos de los ministros, hacen pedazos esas últimas patadas de ahogado que están haciendo ciertos jueces y sobre todo hacen pedazos a una oposición que ya no sabe ni qué hacer. Sabemos que el día de hoy, en punto de las 6 de la tarde, va a empezar el análisis de esta reforma de supremacía constitucional que ha desencadenado simplemente bastante dolor a toda la oposición. En esta mesa de análisis, la verdad me gustaría que ustedes la oigan y también puedan expresar sus argumentos al respecto. Aparece el escritor, y lo van a escuchar ustedes, Mejía. De igual forma, aparece la periodista Nancy Flores y el exdiputado federal Hamlet García Almaguer, que es uno de los que simplemente ha dado cátedra de lo que está ocurriendo derivado de la reforma al Poder Judicial. El escritor es Fabricio Mejía, pero vean ustedes, en un análisis perfecto, y yo creo que en el que todos vamos a coincidir. A favor de modificar al Poder Judicial, de acuerdo con el mandato popular otorgado en las urnas el pasado 2 de junio. Bueno, pues iniciamos la discusión. Voy a iniciar con Fabricio, si me lo permiten. Declarar inconstitucional la Constitución pareciera no solamente cacofónicamente complicado de ver, sino incluso un contrasentido. ¿Qué es lo que está pasando en medio de la reforma al Poder Judicial, Fabricio, para quienes no somos abogados o avesados en este tema? Lo que está pasando políticamente, digamos, es que hay un sector que no reconoce lo que pasó el 2 de junio. Es decir, lo que pasó el 2 de junio fue realmente espectacular. Es decir, la votación a favor de Claudia Sheinbaum y de la coalición Morena-PT Verde llevó, digamos, a eliminar esta idea de que estamos polarizados, es un país polarizado. No, no es un país polarizado. Claudia Sheinbaum ganó en todas las regiones del país, en todas las clases sociales, en todos los niveles de escolaridad, en todos los géneros. Es decir, hay un consenso político en torno a el segundo piso de la transformación. Este segundo piso de la transformación contiene una serie de iniciativas que fueron parte de la plataforma, como tú lo decías, electoral de Claudia Sheinbaum, de los 100 puntos, y ahora son del programa de bienestar, entre las cuales una de las más importantes es la reforma al Poder Judicial, que es básicamente que elijamos a partir del 1 de junio del año que entra a los juzgadores, a la mitad de los juzgadores, ya nos dirá aquí Hamlet que es muy avesado abogado en esto, pero la mitad de los juzgadores serán elegidos y luego en el 27, en concurrencia con la elección, los otros. Bueno, pero hay una oposición que está, digamos, a nivel de espectadora en el Congreso, porque no obtuvieron ni los distritos, ganaron poquísimos distritos electorales, y los diputados y senadores que tienen, pues son por el asunto de lo proporcional, de los plurinominales, los llamamos pluris, ¿no? Que son en realidad diputados y senadores de partido. No tienen, digamos, la legitimidad que te da haber ganado un distrito, que es pues la representación territorial. Pero bueno, están reducidos a ser espectadores y el Poder Judicial se ha convertido desde hace ya más de 6 años en parte, digamos, de una maquinaria de la oposición, del PRIAN, donde los jueces pueden decir que la ley eléctrica no va porque pues no la discutieron suficiente.
a juicio de un señor magistrado o ministro. Se eliminan, digamos, la probabilidad de que eliminen una reforma aprobada en el Congreso está ahí, digamos, o estaba antes de la reforma constitucional que se aprobará esta semana. Y entonces tienes a una oposición que es mediática, es una oposición en el Poder Judicial, partidista en el PRIAN y finalmente con un lazo en los Estados Unidos que financian de alguna manera esta oposición. Pero lo que estamos viendo en este momento es que hay una nueva constitucionalidad, hay un cambio de régimen, es decir, cambia la distribución del poder en el país, se le da a los ciudadanos lo que habíamos pedido con la votación, que es poder elegir al Poder Judicial. Y eso es un poco lo que está pasando. Nancy, voy contigo. ¿La resistencia a este cambio de régimen que planteaba Fabricio es la resistencia al Poder Judicial o tú cómo lo estás leyendo? Es más bien la resistencia a la voluntad popular. Es decir, ya nos queda claro en la cápsula introductoria que se pasó en este programa que esto ya no es la reforma judicial. O sea, ahorita ya estamos hablando de la Constitución. Y eso nos tiene que quedar claro porque hablar de reforma judicial es regresarnos al proceso que empezó con el ministro Arturo Saldívar. Un poco él, estando al frente de la Suprema Corte, lo que quería era reformar al Poder Judicial. Y con esta idea entraron supuestamente los ministros y ministras que el presidente propuso al Senado. Dos de ellos, hay que recordarlo, traicionaron este principio de transformar al Poder Judicial, que son Margarita Ríos Farjat y Alcántara Carranca, exactamente. Entonces ahí no se pudo y avanzó la idea de que necesitábamos una reforma al Poder Judicial. El 9 de mayo de 2023, el presidente López Obrador llamó al pueblo de México a esta votación masiva que nos recordaba Fabricio, donde dijo, necesitamos cambiar la Constitución, democratizar al Poder Judicial, y veníamos un día antes de una decisión de la Corte de echar abajo el plan B. O sea, no se nos olvide que primero hubo un plan A, luego un plan B, y luego viene el plan C, se involucra al pueblo de México, se le llama a las urnas. La presidenta Claudia Sheinbaum, a lo largo de su campaña, llamó al pueblo de México a votar no solo por la presidencia, sino además no caer en esta trampa que se quiso imponer a través de los medios de comunicación de muchas personas con mucha, pues sí, visibilidad mediática, de que se votara cruzado. Se dijo, no, se tiene que votar masivamente por el proyecto de nación, porque para que el proyecto de nación avance se necesita tener también a un Poder Judicial que no esté votando en contra del pueblo. Nos recordaba Fabricio, esto de que el Poder Judicial está en contra del pueblo viene desde hace muchísimos años. Recordar en 1998 el anatocismo. ¿Qué es el anatocismo? Que nos cobran interés sobre interés, interés sobre interés, justo cuando veníamos de la quiebra del sistema económico mexicano, del error de diciembre, el efecto tequila, todo venía, el Fobaproa, exactamente, y además se viene un fraude adicional desde la Suprema Corte. Entonces no estamos hablando ya de la reforma judicial, estamos hablando de la Constitución. ¿Cuál es el fraude de la narrativa? ¿Cuál es el fraude desde los medios de comunicación? Desde estos actores, nos recordaba Fabricio, no solo es el PRIAN, hay otros actores involucrados, el propio Estados Unidos, están todas las escuelas, colegios de abogacía, ¿no? La Facultad de Derecho, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, por supuesto, no todo el instituto, no todas las facultades, pero sí una parte importante que es muy mediática, que nos quieren seguir imponiendo la idea de que estamos en el proceso de reforma judicial. Y no, estamos hablando ya de nuestra Constitución. Por eso la jueza Nancy Juárez se enfoca en el Diario Oficial de la Federación. Imagínense ustedes que ella diga, vamos a cambiar la Constitución. Pues para cambiar la Constitución debe de haber otra vez elecciones, que ganen la mayoría calificada, la oposición evidentemente el PRIAN, Movimiento Ciudadano, y entonces que cambien la Constitución. Porque de eso se trata. Ahorita estamos hablando de la Constitución y la Constitución solo la cambia el constituyente. Entonces hay una narrativa, me parece a mí, muy fraudulenta que nos trata de imponer nuevamente la idea de que estamos en ese periodo de la reforma judicial, cuando ese periodo ya se acabó, y se acabó no solo el 2 de junio, se acabó en septiembre cuando fue votada por el Congreso en mayoría calificada y luego por los congresos de los estados y luego fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Entonces ya no hablemos de reforma judicial, hablemos de nuestra Constitución. Nuestra Constitución ahora nos faculta como pueblo a elegir a quienes están en el Poder Judicial. Y me acabas de dar el pase perfecto para el abogado, porque ya que estamos hablando de la Constitución, Hamlet, ¿se puede a través de recursos jurídicos como el amparo, como las acciones de inconstitucionalidad, declarar inconstitucional la Constitución? ¿Cuál es el argumento de la oposición o de incluso estos jueces y juezas para decir que la presidenta elimine del Diario Oficial de la Federación una reforma ya publicada? ¿Se comete desacato? ¿No se comete? Ayúdanos a entender esta narrativa. Sí.
Esta supuesta orden de la jueza, y digo supuesta porque en realidad lo que entregaron fue un código QR con una página en blanco, y para que una notificación sea válida, pues primero tiene que ser legible. Si yo entrego una servilleta, pues no es una notificación. Pero esta decisión de la jueza equivale a aquella imagen famosa de la película de La Ley de Herodes, donde el alcalde, ¿no?, en esa historia arranca una página de la Constitución. Quitar del Diario Oficial de la Federación el texto equivale a eso, arrancar el texto constitucional. Ahora, para que ese texto llegara ahí, como bien lo mencionaban mis compañeros, lo que se requirió fue una votación, un fundamento democrático, que además quedó registrado en una plataforma oficial ante el Instituto Nacional Electoral, tanto en la plataforma del PT como en la de Morena, como en el documento 100 Pasos por la Transformación de la presidenta constitucional Sheinbaum, se señaló expresamente el ánimo de realizar esta reforma al Poder Judicial. Dicho lo anterior, se consiguen los números de la mayoría calificada en las dos cámaras y además la mitad más uno de los congresos locales tuvieron que aprobar. El constituyente entonces, establecido por el artículo 135, el constituyente permanente, se compone por cerca de 1,700 personas que tuvieron la oportunidad de debatir tanto en los congresos locales como en el Congreso de la Unión, y que tienen un fundamento democrático y que decidieron aprobar. Luego entonces esta determinación pues es contraria al texto constitucional. Tenemos que hablar de la Constitución vigente porque eso es ya la reforma judicial. Y decirte además que en este caso quienes sí entendieron bien que hay que guardar lealtad a la Constitución fueron las y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, que emitieron una sentencia que le da luz verde al Instituto Nacional Electoral para organizar este proceso. El proceso electivo del 2024, para que nos demos una idea, tuvo un calendario y un programa de actividades con cerca de 400 etapas, microetapas, que el INE autoriza en su seno en el Congreso General y luego ya Consejo General, y luego ya se realizan en todas las entidades y distritos del país. ¿Qué dijo el Tribunal Electoral en esta sentencia que es acertada? Que no se pueden suspender los actos en materia electoral, porque a raíz de este texto vigente de la Constitución, ahora nacen dos derechos: el derecho político electoral a ser votado como persona juzgadora y el derecho político electoral a votar por personas juzgadoras. Y lo que están haciendo quienes se oponen a este texto constitucional es cometer a todas luces un delito que está establecido en el artículo 7º, fracción 4ª, de la Ley General en materia de delitos electorales, y que habla de aquellas personas que obstaculicen el desarrollo adecuado del proceso electoral y las actividades que tienen que realizar los funcionarios electorales. Quienes están entonces violando la ley y violando la Constitución son estos jueces, y no la presidenta constitucional, la doctora Sheinbaum, no el Instituto Nacional Electoral y no el Tribunal Electoral. Alina, tú eres experta en temas internacionales. Tratar de destituir a la presidenta a través de una decisión de un juez suena... ¿Queda o no claro? Todos estos argumentos quedan y hacen pedazos a toda esta oposición. Así, también dio su comentario de lo que se viene desde el extranjero. Un poco a lo que ha sucedido en otros paralelos geográficos en América Latina, ¿no? Suena que esto ya lo vimos, Ya ¿no? lo vimos, Hasta para eso son poco ingeniosos ciertos personajes aquí en México. Sí, esto que se denomina, ¿no?, la guerra judicial, mediática o judicialización de la política, en realidad tiene dos pies fundamentales con sus particularidades en cada uno de estos ejemplos. Uno de ellos es el poder judicial y el otro el poder mediático, ¿no?, concebidos como poder, porque hay que recordar que ganar el gobierno no es ganar el poder, siguen habiendo poderes fácticos, ¿no?, dentro de la vida de la sociedad, y ha pasado, al menos en los últimos 20 años en América Latina, y curiosamente personas como Arantxa Tirado en realidad identifican uno de los primeros ejemplos de ese llamado lawfare aquí en México, con el desafuero del entonces jefe de gobierno Andrés Manuel López Obrador. Pero es curioso porque a pesar de que es el primer ejemplo de lo que más tarde se desarrollaría en toda la región, es un ejemplo fallido, dada la organización popular, ¿no?, el que la gente se desplegara, que hubiese una gran resistencia, que se tomara también la socialización de lo que estaba pasando en manos del pueblo de México, y eso frenara directamente este intento de, pues, estigmatizar, pero sobre todo de prohibir que fuera candidato a la presidencia en el año 2006, lo cual, bueno, fue un fraude el que al final lo detuvo, no necesariamente el Poder Judicial, a pesar de que ya hay confesos, ¿no? Hay como Vicente Fox, que dice que hizo todo lo posible por detenerlo. Y eso en América Latina lo hemos visto en un montón de ocasiones en los últimos años. Está el caso de Lula da Silva en Brasil, en el cual sin prueba alguna le achacaban que por actos de corrupción él había recibido un departamento, pero como era tan listo no había dejado una sola prueba de ello. Y aún así lo encarcelaron 1 año y medio, hasta que después fue un tanto suerte porque fue un hacker el que da a conocer que todas esas pruebas fueron fabricadas. Esto fue, digamos, el juicio fundamental se da primero en los medios de comunicación y ya después en el Poder Judicial. Y él termina en la cárcel. Después eso permite también generar pues un clima en contra de las izquierdas en general en Brasil, que, bueno, repercute directamente en el golpe de Estado a Dilma Rousseff y, bueno, en el encarcelamiento a Lula. O hemos visto el caso de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, que durante muchísimos años se le fue acusando de corrupción incansablemente, una y otra vez, abriendo y cerrando juicios sin pruebas lo suficientemente fuertes como para encarcelar
encarcelarla, y al grado de que se le logra inhabilitar jurídicamente para que pueda competir en cualquier otra elección por cualquier cargo. Pero es importante porque estas batallas no solamente se dan en el plano de lo jurídico, lo mediático, sino que logran sembrar dudas, ¿no? Hoy le preguntamos aquí a la gente y seguramente dirá que el expresidente Andrés Manuel es un peligro para México, como era esa campaña, ¿no? En el año 2004, 2005. En el caso de Cristina Fernández de Kirchner, lo llevan tan al extremo que se intenta cometer un magnicidio. Esa también hay que empezar a ver responsabilidades, diría yo, de esos medios corporativos que acompañan estas voces que sí buscan inhabilitar, desestabilizar o dar golpes de Estado, pero que también tienen una gran responsabilidad. Entonces, esto que estamos viendo, esta amenaza directa en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues me suena mucho a esos libretos que se han venido perfeccionando, diría yo, en América Latina, y que, bueno, pasaría, es una suerte de cierre de ciclo, ¿no? Que empieza en México en el año 2004 y que, bueno, ahora en 2004 nuevamente estamos hablando de lo que pasa aquí. Permítanme hacer una... Ándele pues. Buenísima intervención. Buenísima intervención y sobre todo relatan lo que se ha vivido desde hace mucho tiempo y lo que pretenden hacer ahorita, ya estando la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, tratando ahora de virar y atacarla con el tema de que es una autoritaria. Este cuento ya no lo sabemos. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.